Hola, este es el vídeo 7 del tema de aritmética de precisión finita del curso de métodos numéricos. En este vídeo vamos a ver un tipo especial de error que se denomina error de cancelación. Entonces, este error de cancelación se produce cuando nosotros calculamos la diferencia de números que tienen una magnitud parecida. Esto se produce porque el error de redondeo se concentra en los últimos decimales de los números, es decir, o en los últimos elementos de la mantisa. Entonces, cuando hacemos la diferencia de dos números de magnitud parecida, se cancela la parte principal de los elementos de la mantisa, la parte más significativa, y lo que queda queda muy afectado por los errores de redondeo que se hayan producido previamente. Entonces, también vamos a ver cómo se puede evitar en algunas ocasiones en los algoritmos este error de cancelación, y lo vamos a ver en particular en el diseño de un algoritmo para el cálculo de las raíces de un polinomio de grado 2 que evita este denominado error de cancelación. Bien, entonces, partiendo de este ejemplo de las raíces de un polinomio de grado 2, nosotros tenemos la conocida fórmula de las raíces del polinomio, y entonces estas raíces, pues por un lado tengo dos raíces, una donde aquí pongo el signo más y otra donde pongo el signo menos, ¿no? Entonces, en función del signo de b, pues claro, aquí si pongo signo más, si el valor que hay aquí es muy pequeño, pues cuando haga raíz cuadrada de b al cuadrado, pues va a ser algo muy cercano a b en valor absoluto. Entonces, cuando haga menos b más eso o menos eso, en uno de los dos casos voy a tener que la magnitud de menos b y la magnitud de este resultado va a ser muy parecido, ¿no? Eso en una de las raíces. En otra de las raíces no se va a producir porque el signo va a cambiar y entonces ya las magnitudes no va a haber una diferencia de números con magnitud parecida. Bien, entonces, ¿cómo se puede sortear este error de cancelación para este ejemplo concreto? Pues lo que se hace es utilizar la siguiente estrategia. Por un lado, se calcula la raíz donde no se produce error de cancelación, y la otra raíz, en lugar de calcularla utilizando la fórmula, lo que se hace es que se utiliza esta propiedad que nos dice que el producto de las dos raíces del polinomio de grado 2 es igual al cociente entre el término c y el término a de los coeficientes del polinomio. Entonces, de esta manera, una de las dos raíces la calculamos utilizando la fórmula, la que no lleva error de cancelación, y la otra la calculamos despejando de esta expresión, de tal manera que evitamos usar la fórmula para calcular la segunda raíz, ¿no? Entonces, por ejemplo, consideremos este polinomio de grado 2, cuyas raíces, calculadas de forma exacta, son estas dos que están aquí. Entonces, si utilizamos una aritmética de 32 bits y aplicamos la fórmula, pues la fórmula nos va a salir esto que está aquí. Entonces, hay que tener en cuenta que en una aritmética de 32 bits, cuando hacemos esta operación, como esto es mayor que 23, este término desaparece y al hacer esta operación me sale 1. Con lo cual, en la práctica, las dos raíces que van a aparecer son 1 más menos 1 partido por 2 elevado a menos 9.
cuyos resultados van a ser 0 y 1024. Con lo cual, el 1024 sí está muy cerca del resultado esperado, que es este, pero el 0, en términos relativos, está muy lejos de este resultado esperado. Sin embargo, si calculamos, en lugar de calcular esta raíz utilizando la fórmula, la hacemos utilizando el criterio que dijimos antes, lo que haríamos sería coger y calcular x1 utilizando esta fórmula, con lo cual nos sale esta expresión y nos sale este valor, que es mucho más cercano al esperado que haciéndolo directamente utilizando la fórmula inicial, ¿no? Bien. A continuación vamos a ver cómo se puede implementar el cálculo de las raíces de un polinomio de grado 2 utilizando esta estrategia para evitar los errores de cancelación, ¿no? Entonces, vamos a tener una función que calcula las dos raíces y que va a retornar un entero que vale 0 si termina bien y menos 1 en caso contrario. Entonces, la variable que devuelve la función es entera y los parámetros de esta función van a ser los tres coeficientes del polinomio, es decir, A, B y C, y las dos raíces que son parámetros de entrada y salida. Es decir, que se asignan el valor de raíz 0 y raíz 1 se va a asignar dentro del polinomio, dentro de la función, mejor dicho. Bien, este simbolito que hay aquí delante de estos parámetros lo que indica es que lo que le estamos pasando a la función son los punteros a esas variables, que es lo que nos permite hacer que cuando modificamos la variable dentro de la función, al terminar la función, el resultado de la variable queda modificado también fuera, porque si no pasamos las variables como direcciones, pues las modificaciones que hacemos dentro se pierden cuando termina la función. Entonces, ese símbolo, repito, es indicativo de que estamos pasando una dirección, que es lo que nos permite modificar la variable dentro y que quede también modificada fuera al terminar la función. Entonces, lo primero que hacemos es comprobar si el término A es 0. Si el término A es 0, no podemos aplicar la fórmula, porque lo que tendríamos entonces es simplemente bx más c igual a 0. Pero lo que tendríamos entonces es que podríamos despejar de aquí y tendríamos que x sería menos c partido por b. Entonces, si se da que a es igual a 0, pues comprobamos si b es igual a 0. Si b también es 0, entonces ya sí que no tiene sentido. Devolvemos un menos 1 para indicar que hemos terminado mal. Y si no es igual a 0, pues tenemos dos raíces iguales, que serían igual a menos c partido por b, y retornamos un 0 para indicar al que nos llama que hemos terminado correctamente. Si a es distinto de 0, entramos ya aquí y entonces calculamos el determinante, que viene dado por esta expresión. Entonces, si el determinante es menor que 0, devolvemos menos 1 porque no podemos seguir, no tiene raíces. Calculamos la raíz cuadrada del determinante para calcular la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac. Entonces, calculamos la raíz utilizando la fórmula que no tiene error de cancelación
Entonces, la que no tiene error de cancelación es cuando hacemos menos b menos el determinante calculado partido 2a, cuando b es mayor que 0. Porque como el determinante siempre es positivo, si el b es mayor que 0, menos b va a tener diferentes signos al determinante, y entonces aquí no estaremos produciendo cancelación, ¿no? En caso contrario, es igual, pero en lugar de coger menos, cogemos la opción del más. Bien, entonces ya tenemos una de las raíces calculadas, y la otra, para calcularla, utilizamos la propiedad de la multiplicación de las dos raíces es igual a c partido por a, con lo cual la raíz 1 será esta operación que está aquí. Eso siempre y cuando sea distinta de 0 esa raíz. Porque si esa raíz vale 0, entonces lo que hacemos es que a su vez la otra raíz también la hacemos 0, ¿no? Porque para que esta primera raíz valga 0, solamente se puede dar si el c vale 0, es decir, solamente se da en una configuración excepcional, ¿no? Y por último, retornamos 0. O sea, algunas cosas importantes que hemos visto en este vídeo es el calcular la diferencia de números de magnitud parecida produce un error de cancelación, pero que al mismo tiempo, en general, salvo casos especiales, es difícil diseñar los algoritmos para evitar los errores de cancelación.